Uribe, con su presidente, el doctor Manuel Díaz, el vicepresidente Héctor Escalón y Ruth, que también nos está acompañando en esta tarde, que yo digo que es una tarde muy especial, un día muy especial de la certificación como ciudadanos verdes del mundo. ¿Por qué? No soy una persona de ser absolutamente dar un paso sin tener algo profundamente arraigado dentro de mí que me motive. Y me casé desde el primer momento, no solamente con la parte verde, porque soy verde toda la vida, ecológica, con el equilibrio. De hecho, mis libros se dividen en armonía, y también con la paz. ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Cómo podemos nosotros como institución colaborar para la paz mundial? ¿Cómo nosotros podemos colaborar para la no explotación de la Pachamama? ¿Cómo nosotros podemos nutrirnos de la tierra? ¿Cómo nosotros podemos dejarle un legado a nuestros hijos y a las nuevas generaciones de la importancia de este regalo? Porque el planeta Azul es un regalo y es nuestro hogar como terrícola. Como nosotros sabemos en el coaching místico para la vida, nosotros no somos seres humanos, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrena por un lapso de tiempo muy corto. Es un paréntesis en la eternidad. Entonces creo que crear una conciencia ecológica es imperativo. No es algo de moda, es algo necesario. Aunque me gusta la moda, porque me dicen la maestra espiritual fashion, pero sí me parece que es muy importante desarrollar esa inteligencia ecológica. De hecho, el diplomado de coaching místico para la vida fortalece dentro de sus 9 módulos las distintas inteligencias: la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia financiera y la inteligencia sexual. Y estamos uniendo esta inteligencia económica. Entonces, bueno, muy agradecidos de que nos den esta oportunidad a la directiva de la Fundación de Ciudadanía Verde Internacional. Gracias. Bueno, quiero felicitarla, a María en este caso, a ustedes participantes que tienen ya varios meses trabajando en este tema. El tema espiritual para la Fundación es un tema vital, un tema muy clave, un tema que valoramos mucho, y el día de hoy se va a llevar a cabo felizmente la certificación de ustedes, o mejor dicho, la preparación para que ustedes puedan aplicar a su examen, posteriormente recibir su certificación el día de su graduación. Contamos con la presencia de nuestro fundador, el presidente de la Fundación, junto a la vicepresidenta, que han estado también muy llenos y cargados de este tema espiritual, de lo que es el tema del diplomado completo en todos sus módulos. Y bueno, la tarde de hoy pues va a estar a cargo del doctor Manuel Díaz, quien ha recorrido mucho camino, la redundancia, en este ambiente, en este ámbito. Finalmente, entonces tendremos un feedback acerca de esta experiencia. Entonces, para no hacer más largo el tema y que podamos aprovechar a este valioso personaje, que ya lo van a conocer, entonces, bueno, te voy a usar la palabra. Gracias. Bueno, nos toca hablar de un tema de la espiritualidad ecológica. Ya mi agradecimiento a la economista María Tirón y todo el proyecto de emprendimiento por lanzar este diplomado en Venezuela con enfoque internacional, a cada uno de ustedes por tener la clara decisión de hacerlo y que esto le marque una huella verde, una huella espiritual, una huella ecológica en la transformación de lo que estamos viviendo. Antes de empezar mi presentación, que voy a tratar de ser muy concreto, cuando le digo que vengo a hablar con el alma, se trata de un momento histórico en la humanidad donde hay una crisis profunda que tiene que ver mucho con lo que Dios nos dio a cuidar, que es la casa, justamente de nuestro planeta Tierra. La palabra ecología, por cierto, proviene etimológicamente de la casa que hay que cuidar.
y que indudablemente tenemos que hablar de ella. Entonces fíjense lo absurdo, ¿no? El hombre en su proceso evolutivo se consideró el dominante y todo lo que le rodeaba era ilimitado, era infinito, lo podía explotar, y en esa falta de conciencia, por ignorancia, por falta de planificación, por quien nos enseñó de todos estos temas, a lo mejor un tema evolutivo que no le hicimos caso a nuestros antepasados. Hay que ver cómo es el origen de la cultura indígena, por ejemplo, o de otros antepasados que marcaron una huella y lo siguen manteniendo en el tiempo. Pero bueno, no se trata de buscar culpables. Yo siempre digo que a mí me gusta atacar los problemas buscándole solución y no atacar a las personas ni a las instituciones. Hay problemas y hay que atacar la solución. Tenemos una crisis que somos millones y millones de generaciones y de personas que somos culpables de lo que estamos viviendo. Presuntamente para atacar esa crisis se requiere una espiritualidad y se une la espiritualidad con la ecología. Y uno pregunta, ¿por qué? Resulta ser que tendríamos que darnos cuenta y hacernos unas preguntas rápidas y pensar Dios y la naturaleza. Podríamos pensar también Dios y el hombre. Y podríamos también pensar el hombre y la naturaleza. Y en esa visión espiritual no religiosa, que de paso está marcada lo religioso, católico, musulmán, judío, cristiano, etc., todos están a última hora rescatando este tema ecológico, y hoy tenemos un Papa Verde con una encíclica ecológica, Laudato Si, que es justamente también la búsqueda del cuidado de la tierra. Un líder mensajero mundial de Puerto Rico, que va a ser premio Nobel de la Paz, el doctor William Soto Santiago, que tiene un programa llamado Los Hijos de la Madre Tierra, y ha sido un fenómeno. Él empezó con muchos programas, el Holocausto, la recolección de sangre, buscando rectores por la paz, llevando un mensaje con amigos de Israel, y al final el tema se le ha aprendido a este líder cristiano por asumir el tema de la ecología. Los musulmanes igual, los judíos igual. Los judíos podemos ver que hay el primer parlamento en el mundo. Los políticos tienen un parlamento ecológico. Entonces legislan en un parlamento con paneles solares, y todas las oficinas del Parlamento de Israel es ecológico. Pero bueno, les decía que no es religioso. Se trata de una visión espiritual, no religiosa, entendiendo la severa crisis que estamos enfrentando. Eso nos obliga a esta reflexión de si estamos a tiempo de salvar la crisis que tenemos. A lo mejor muchos de ustedes dirán, pero es que yo no siento la crisis, yo no la percibo, yo creo que eso no está pasando, a lo mejor es una mentira lo del cambio climático, a lo mejor es la nariz de Pinocho, y a lo mejor muchas cosas están pasando es culpa de los políticos. Y se habla de revoluciones, hasta de la política se habla, ¿verdad? Y a lo mejor la revolución que nos corresponde es la revolución de la conciencia, la revolución de las economías y la revolución del accionar político. Economía, conciencia y accionar político, porque toman decisiones, como el Parlamento de Israel, o como los líderes religiosos, que es un poder también. Y nosotros somos humanos. Pasamos desde ser individuo, pasamos de ser persona a ser ciudadano, y hoy venimos a hablar de un tema de ciudadanos verdes. Vamos a ver si en dónde nos ubicamos, persona, individuo, ciudadano o ciudadanos verdes. Y ahora cosas de la espiritualidad, espiritualistas ecológicos. Y que él me va a desarrollar a mí ese cambio de interior en lo interior para yo exteriorizarlo, para accionar hacia afuera. Esto concluye esta introducción de pinceladas a un torbellino de ideas que nos permita ver que estamos devastando el futuro. Esta crisis hay que frenarla. No quiero hablar de términos técnicos científicos, pero nada más para que se den cuenta, hay que evitar que la temperatura aumente a 2 grados centígrados, y las proyecciones son, si no la paramos, a 6 grados centígrados, que desaparecería donde van a ser las Olimpiadas Río de Janeiro, muchas zonas costeras
en todo el mundo, desaparecería, habría un daño a la biodiversidad mundial, pero sobre todo desaparecerían millones de seres humanos y millones de seres vivos. Y a veces vemos a nuestros líderes pelearse por una botella vacía, pelear por el poder. ¿Poder para qué? Vamos al tema espiritual, vamos a encontrarnos siendo ciudadanos y pensar en un tema que trascienda en el tiempo. Pero se une la Fundación Vida Verde, que es la que representa la Green Citizen Foundation Venezuela, con María Tirones, nuestra economista, nuestra espiritualista, nuestra pasión espiritual, ecológica, nuestra coaching místico para dar la vida, con este diplomado y con ustedes, para establecer esta sinergia, este amor, esta pasión, una pasión que hay que aterrizarla. Una pasión que hay que aterrizarla, porque no nos podemos tampoco ponernos bohemios espiritualistas y para qué. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que practicarlo y tenemos que multiplicarlo. Y ahí está el gran compromiso que vamos a asumir. Entonces, la idea es abordar una certificación que va doble, va para el diplomado. Estamos viendo cómo lo terminamos a hacer y el ingeniero Héctor Escalona señaló que hoy era la fase preparatoria y que antes que ustedes se gradúen vamos a tener una serie de sorpresas, que hay documentos, ustedes van a dejar una huella junto a María en torno a muchas cosas que queremos concretar y que esto se permita en una gran red de ciudadanía verde que estamos teniendo. Lo voy a pedir al ingeniero que me... Entonces hoy abordamos este tema dentro de lo que ustedes están haciendo en sus módulos, pero abordando esta espiritualidad ecológica para esos fines. Y uno pregunta, yo creo que aquí casi todos somos padres. Yo soy padre de 4 hijas, de 4 hembras, hoy eso es multitud. Y cada una me pone, bienvenida a la licenciada Senada de Mar, nuestra jefa de prensa. Cada una me pone de carrera. Yo tuve que madrugar muy temprano por una de ellas. Y cada una le cambia a uno. Y si es tan pequeño, ayer hablaba con una mamá que su hija tiene 1 año y medio, le echaba todo el cuento de la experiencia de vida. Y a veces uno se vuelve abuelo, cuando uno es abuelo que quiere aprovechar más a los hijos. Pero la realidad es que estamos en un proceso transgeneracional, que es con nuestros hijos y por nuestros nietos. Y les voy a decir algo, no los biológicos. Uno ama a los biológicos. Es la sangre de uno, pero se trata de que los hijos del mundo son nuestros hijos, los nietos del mundo son nuestros hijos, inclusive a veces hijos biológicos se nos marchan para otro país, ¿no? Tenemos el contacto, pero tenemos niños alrededor, niños pasando hambre, pobreza que es la clave de todo este tema crisis, porque la crisis trae a esa desigualdad de lo que no quisiera Dios, que fue muy perfecto en hacer todo lo que hizo, pero el desequilibrio llevó a estas realidades que estamos teniendo. Entonces uno ve a esa niña, ayer estaba Victoria aquí, por cierto, la hija del señor Víctor Carrillo, muy parecida a la niña, muy traviesa, entrevistó al papá, y quiso hacer muchas travesuras a la niña, pero ecológica ya. Y así hay niños que hoy los niños nos enseñan más a los padres que los padres a los niños. Está pasando algo increíble en ese tema. Entonces con esta niña vamos a inspirarnos en la ciudadanía verde que estamos llevando. Entonces una visión rápida que tenemos que ver cómo que es el tema de la ciudadanía ambiental, la ciudadanía verde, la ciudadanía ecológica. No voy a complicarlo en el tema, pero definir qué consiste la ciudadanía verde, cómo tenemos, después que si nosotros somos muchos ciudadanos verdes, tenemos que tener como colectivo una sociedad que multiplica a sociedades verdes, a ciudades verdes, que es lo que son ciudades inteligentes, y cómo se certifica y cómo podemos lograr una red de lo que ustedes están haciendo, multiplicando, que ustedes hoy se certifican, pero ustedes van a llegar a su casa y voy a hacer la red en mi casa, en mi cuadra, en mi vecindad, en mi trabajo, etcétera, y voy a multiplicar y voy a motivar y voy a ser facilitadora, porque esto es como el cursillo de cristiandad. La ciudadanía verde se hace una sola vez en la vida, no se hace 2. Se certifica uno, y no es el título que te den, eso lo llevas en el corazón, cuando asumes el compromiso de plantear este gran desafío, este reto adelante. Entonces fíjense, hay un aspecto ético, de transparencia, un tema social, cuando hablaba de lo económico, cuando hablaba de la conciencia, cuando hablaba del tema de la parte política, no podemos ver cómo en este mundo globalizado se plantea ese reto de este ciudadano verde planetario globalizado, y se plantea también una visión de cómo adquiere vigencia
cómo tiene total sintonía en este momento multiplicarnos si estamos de acuerdo en hacerlo diferente. En consecuencia, esto es un modelo que aplica la filosofía, y aquí seguramente lo vamos a visualizar, la filosofía 3.0, porque no nos podemos ir atrás a los orígenes. Algunas cosas sí, pero otras hay que aprovecharlo. Por ejemplo, cuando hablo de la tecnología, tenemos que aprovechar la tecnología 3.0. Todo el tema de las redes sociales, todo el tema de mecanismos, pero también lo que andamos buscando y aplicar esta filosofía y este nivel de conciencia es para controlar el consumo. El consumo, porque hemos acumulado demasiadas cosas inservibles por el consumo enloquecido. Y aquí se trata de un ciudadano enfocado en el consumo, que lo toca todos los aspectos inherentes a la vida. Porque es como me he visto como cuando yo invité a la doctora Belixa, es porque ella nos va a hablar de desarrollar básicamente un tema de la vida verde espiritual con el tema alimentario. Y les va a dar unos tips que nos deben marcar pauta, y ella lo pone en práctica siendo venezolana con la crisis que estamos viviendo, y a veces afuera no nos entienden nuestros errores, porque queremos comer más y más y más, y esa no es la solución en un sentido de la rutina que conocemos, pero no me adelanto al tema de ello. Lo cierto es que cómo ser ciudadano verde aplicando una cultura de filosofía 3.0 para minimizar el consumo enloquecido, planteando unos valores, planteando unos parámetros que tenemos que cambiar, y que tenemos que prepararnos para cambiar, pero cambiar de verdad, no de la boca para afuera. Es un cambio radical, que hay que tener disciplina, ni siquiera tanta inteligencia. La disciplina le gana a la inteligencia. Si uno tiene disciplina, logra muchos objetivos. Si tiene inteligencia con disciplina, mucho más, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, se trata de actuar, claro, no nos queda tiempo. La vida es hermosa, la vida es un viaje en un tren, pero nos va a tocar bajarnos del tren. Y por lo menos en la espiritualidad ecológica debemos dejar un equipaje a nuestras futuras generaciones, porque no nos llevamos nada. Y no se trata de riqueza, no se trata de dinero. Brevemente voy a echar un cuento de dos personas que me marcaron a mí, dos factores de poder, dos cabezas blancas. Estuve en una mesa, yo en el medio de mediador, y uno le dijo al otro, era otra conversación, pero uno le dijo al otro: yo he trabajado toda mi vida porque todo el patrimonio que yo he obtenido se lo quiero heredar a mis hijos. Y otro le dijo: yo he dedicado toda mi vida a formar a mis hijos para que ellos se desarrollen por su propia educación, se desenvuelvan propiamente, y si queda algo de patrimonio, bueno, que se les quede, pero si yo les di educación, ellos van a tener cómo defenderse. Uno reflexiona quién tenía la razón. Sin duda alguna, seguro estoy, ustedes coinciden conmigo, que es ese que se puede desarrollar, porque usted puede dejarle una fortuna, y una persona, un hijo de uno, lo puede derrochar y quedarse en poco tiempo sin nada. Entonces, porque no hay esos valores como tal. Entonces debemos actuar ya para esos fines de este tema. Ya he comentado que si yo supiera, y más que ustedes están con este tema internacional, espiritualistas internacionales, y a lo mejor ustedes dirán, ni siquiera en el planeta Tierra, quisiéramos ver cuál es el planeta, que hay una mejor vida, y que yo pueda tener un jet, cuál será el transporte, la última tecnología para yo hacer la inversión y irme a vivir para ese otro planeta. Es imposible, no existe. Hasta ahora no existe. No hay dos planetas Tierra, tenemos uno solo. Es imposible ante el proceso de consumo que podamos ver ese sistema finito, porque realmente lo hemos agotado, le hemos hecho mucho daño. Entonces no podemos aislarnos. Alguna gente dirá: yo he hecho mucho dinero porque yo quiero que el agua que yo tome, y sobre todo en unas regiones como las nuestras, sea agua más pura, más cristalina, más sana. Y ya vamos a hablar del agua. Pero es imposible aislarse, porque usted puede tener un búnker de agua en su casa con toda la mejor tecnología para el tratamiento, pero al final usted tiene que salir un día a comer afuera, donde preparan los alimentos en ese restaurante, o usted va a un hotel, o usted va para cualquier otra parte y tiene que tener contacto con el agua de los restantes para hablarnos de una manera. Entonces, a mí me dicen de muchas maneras. En algún momento me hice famoso por el hombre verde, y siempre traigo esta, pero me gusta más el ciudadano verde, el amigo verde.
Y una vez pensando en Hall, pensando en una canción, lo que es el calor produce sudor, el sudor produce una gota, la gota puede ser producida por un beso que se transforma en pasión y se convierte en una gota. Bueno, uno puede ver, todo se puede transformar negativa o positivamente. Cuando hablamos de esta transformación de la espiritualidad ecológica, es para lo positivo, para neutralizar lo negativo. Y ahí está un poco de que entendamos que todo se transforma en esa dimensión. Y veamos rápidamente algunos ejemplos. Tuve que eliminar muchas láminas por las cuestiones de tiempo. Normalmente estos talleres, y a lo mejor lo podemos, seguramente María va a querer, ustedes también, que podamos tener muchísimas otras experiencias, porque hay certificaciones solamente para hablar del agua, por ejemplo. Y hablar del agua nos lleva, imagínense ustedes, hay que ser poetas del agua. El agua es lo más espiritual. Una hermosa dama en un momento me comentó algo y a mí me causó mucha gracia, y cuando se echa el cuento causa más gracia aún. Ella se desnuda completa, se va lentamente a la regadera, abre con cuidado el grifo, espera que le caiga la primera gota de agua. Esa gota de agua ella le hace que recorra todo el cuerpo, y ella espiritualmente con esa gota de agua se encuentra, porque la gota de agua es un ser vivo que le da la bendición. El agua es un ser vivo. Como preparemos los alimentos es como tratemos al agua. La tratamos mal, a lo mejor los alimentos nos quedan malucos. La tratamos bien, como tratamos esas aguas servidas que tenemos, que no las sabemos. ¿Por qué tenemos esa situación de crisis en el proceso de agua? Bueno, tenemos que reaccionar, y como tenemos una cultura para el agua, que aquí vemos inclusive algunas tecnologías, nosotros podemos rápidamente desarrollar la difícil situación de actuación nuestra en las cosas más cotidianas, hasta en el momento de cepillarse. Yo siempre lo comento, uno cuando se va a cepillar, lo primero que abre antes de agarrar el cepillo y echarle crema es abrir el grifo de agua, y para mojarlo un poquito nada más. Y en ese momento uno se cepilla un poquito, se moja, se enjuaga poco, pero ¿cuánta agua se gasta? Yo estoy seguro que habrá una proporción, seguramente me quedo corto, 90-10. 90 se derrocha y 10, si acaso llegamos, el 10% llegamos a utilizar. Eso para cuando nos cepillamos, o cuando todavía tenemos la difícil inconsciencia o inconsciencia de lavar un vehículo con el chorro de agua de una manguera, o cuando lavamos los corotos, los implementos en casa, o cuando limpiamos, qué sé yo, cuando nos bañamos. Inclusive cuando nos bañamos, los hombres también hemos pasado crisis, porque así como criticamos el cepillarse, cuando uno se va a afectar pasa algo parecido. O queremos que el agua esté caliente, que con una cierta temperatura abrimos el grifo y estamos estocando mientras el agua se está botando. Y cuando las futuras guerras mundiales se plantean por el recurso agua. Entonces aquí tenemos que tener capacidad, cuál es la cantidad de agua que yo pueda utilizar, porque estoy lamentablemente limitando el proceso de esas futuras generaciones. Aquí pudiéramos ver un ejemplo, anteriormente señalaba, de algunas tecnologías. Hoy las tecnologías es impresionante, que no nos llegan a nosotros, y al menos ahorita en Venezuela con esta situación de crisis, pero hay orinarios que no requieren agua, hay mecanismos de que usted tiene una máquina, un sistema, que usted se lava la cara, esa agua pasa a la poceta y se recicla, y la misma agua que usted utiliza la nueva mano la va a estar utilizando para la poceta. Hay sistemas que la tratan al momento que cae. Hay mecanismos perfectos para tener sistema de gestión ambiental en el hogar con el aspecto agua. Y si pudiéramos hablar de eso ahorita, de lo que ahorita a lo mejor aquí en Venezuela, si fuera un camión de alimentos, seguramente habría que tener el doble del ejército, porque ya lo están sacando por allí. Esto con el tema de agua, de agua, lo que puede estar sucediendo en los próximos momentos. El tema energético, espiritualidad ecológica. Se habla de energía espiritual. A veces creemos que la energía es la fósil, la que proviene de otras energías. Hoy estamos hablando de una energía alternativa. Hoy tenemos que ver el cambio de cómo tenemos la cultura, de saber el aprovechamiento racional del tema energético, cómo está variando en el mundo. Fíjense, ustedes seguramente muchos pudieron entrar al canal y vieron una cosa, un canal de televisión hablando de proyectos verdes, y que después hablaremos en algún momento más de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos enfocados en el tema de la lucha contra el cambio climático, en el proceso de mitigación y adaptabilidad, y ese proceso obliga a justamente un tema
de trabajar con las energías alternativas, la solar, la biomasa, la eólica, y cada día se inventan tantas tecnologías que todos los equipos tendríamos que tener racionales. A mí me pasó algo muy curioso, muchas anécdotas a veces. Una vez que fui a un hotel y realmente me asusté, porque yo iba caminando y a medida que iba caminando se me iba apagando la luz. Y yo decía, pero me volteaba y era todo automático, porque te prende la luz por el camino que tú vas. Ya todos los electrodomésticos por el internet de las cosas, la economía de las cosas, el uso energético, es impresionante lo que está sucediendo en la tecnología para que sea amigable con el medio ambiente. Entonces nosotros, anécdotas también, yo pongo para poner el ejemplo, porque yo tenía un aprendizaje. Le dije que era padre de 4 hijas, y me acuerdo unas niñas muy pequeñas en la escuela, y yo escucho la secadora que estaba durando media hora y con mucho calor, y yo voy a apagar la secadora y me consigo cuando la abro que había una secadora por media hora con 2 pares de medias, un par de medias, porque seguramente una de las hijas se estaba lavando para ir a la escuela y puso 2 medias. Y así cualquier cantidad de cosas absurdas que hacemos, vamos a un cuarto, está el televisor prendido, la computadora prendida, cargándose el celular, la luz del baño encendida, la luz del ventilador, el aire acondicionado, y no hay nadie en el cuarto. Entonces esas son cosas que ya no se trata del tema de cuánto me cuesta a mí el recibo de electricidad, se trata del nivel de conciencia que yo aplico, y seguramente muchos de nosotros estamos permanentemente apagando la luz. Y apagamos y de repente bajamos y están encendidas y tenemos que seguir pagando luces, y es un tema que no se desmaya jamás, pero hay que tener esas buenas prácticas ambientales. Otro tema, basura que no es basura, basura que es materia prima, basura que ha hecho rico a mucha gente. Un elemento es el mito de los políticos. A mí una vez me llegó un político diciéndome que él no creía en el reciclaje, que no iba a aplicar el reciclaje, porque a él le convenía que hubiese bastante basura en camiones, que las pesaban en una romana, bajo esa romana daban los kilos que le iban a pagar, las toneladas, etcétera, que le iban a pagar, y de eso a él le daba la empresa que estaba contratada, le daba una comisión al alcalde. Y por eso que a él no le convenía minimizar la recolección de basura, porque iba a afectar sus intereses. Imagínense el nivel de irracionalidad cuando cada día, hasta por un tema de criminalística ambiental, se trata de que nosotros entre más limpios y con la guerra a la basura que me enseñó mi Cathy Feld tengamos nuestras ciudades, hay más posibilidades de que hayan menos hechos delictivos, conductas antijurídicas. Y para de contar, creo que más adelante lo vamos a ver, pero realmente tenemos que ver cómo nosotros interactuamos con la basura. Yo a veces pongo un ejemplo, aparte de hoy les voy a dejar uno voluntario, no es nada obligatorio, y voy a pedir por favor que hagan una confesión ecológica esta noche. Y la confesión ecológica es muy sencilla. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo al planeta? ¿Cómo yo me he portado mal con el planeta? Entonces uno empieza a recordar, oye, cuando fui a la playa hice tal cosa, una vez iba matando un animalito, una vez me provoqué un incendio porque pensaba que eso era bueno. Entonces uno empieza a acordarse de muchas cosas irracionales que ha hecho, y eso es una confesión ecológica voluntaria. Otra confesión, si ustedes pueden enumerar los problemas que tengan hoy y se ponen a enumerarlos en la noche mentalmente, y conténtense si tienen bastante problemas, preocúpense si tienen poco. Si tienen bastantes problemas, que la vida y esta espiritualidad ecológica le está dando a ustedes alternativas para solucionarlo, y veía que hoy tenían un taller de liderazgo ecológico y hablaban justamente de esa posibilidad de alternativa, de lo que llamamos la resolución de conflictos, que la doctora también es una experta en el área, y hoy ese tema de que todo problema tiene solución, el problema que no tiene solución es la muerte, y sin embargo para muchos ahorita hay la muerte ecológica y ya hay tratamiento hasta de pensar en todos los temas ecológicos de la vida, pero algunos dirán la muerte es lo peor, y es un hecho natural que también debemos entender y asimilar como un cambio de conducta. Pero bueno, el tema de los aspectos ambientales, el tema del reciclaje es fundamental, y si acaso nosotros llegamos a reciclar el 8%, ya hay países en Europa que no hay basura, y entonces andan comprando la basura a otros países para ponerlo en práctica, para usarlo en cosas beneficiosas. Entonces nosotros aquí la basura está por todas partes, y en la ciudad de Valencia mucho más. Afortunadamente estamos trabajando. Yo creo que este diplomado hoy ustedes lo demuestran.
Y así como ustedes mucho. Yo tengo una experiencia en un colegio aquí en Valencia, y después de eso lo hemos montado. El único colegio en el mundo certificado por la ISO 14001. Hay dos certificaciones ahora, la ISO 14001 y tenemos la EcoGreen Certification que estamos viviendo nosotros. Voy a aprovechar para hablarles de las dos, pero para no desviarme el tema, el Colegio Santa Rosa tiene un maternal ecológico y ya los niños de los 6 meses entran al maternal y yo les di clase a niños de 6 meses a año y medio. Clase ecológica, tiene que ver con el maternal. Ya el maternal se hizo tan famoso que se acaba de inaugurar en Bogotá. La licenciada pudo estar, por cierto, allá en una feria internacional y fue a ver el maternal. Un maternal ecológico, pero después en la básica, cómo los niños están en un colegio de primer año a sexto grado, de primer grado a sexto grado, y ver cómo actúan, cómo los de bachillerato, hasta para poderse graduar de bachiller, la tesis de grado tiene que ser ecológica. Entonces, un colegio certificado donde todos los aspectos ambientales son tomados en cuenta es bien importante. Ahora, ¿para qué un colegio? Eso normalmente uno la ve en las empresas, en las organizaciones, en las empresas internacionales, que deben ir a los procesos y servicios, a buscar impactar lo menos posible lo ambientalmente a los procesos y servicios. Esta certificación, la EcoGreen Certification, la certificación de Ciudadanía Verde Internacional, no es para los procesos, no es para los servicios, no es para las organizaciones, es para nosotros, para las personas. Me formo de ciudadano verde. Después será más fácil yo aplicarlo a los procesos y servicios donde yo interactúo. ¿Entiendes? Entonces, una certificación personal, espiritual, de la cual seguiremos hablando. Entonces, hoy, afortunadamente, estamos trabajando. Sí, lo podemos seguir haciendo juntos, claro que sí, y cada día se multiplica. Imagínense ustedes lo que acaba de pasar en Francia, de poner a 193 jefes de gobierno del mundo para la COP21, antes de que sucediera, después que sucedió el hecho terrorista en Francia, se firma por primera vez en la historia el acuerdo histórico vinculante que plantea este reto de la ecología. Tuvieron que ceder países desarrollados, conflictos después del protocolo de Kioto ahora, y hay acuerdo, porque está en la crisis que tienen que llegar a ese acuerdo. El que estuviese a espalda de ese acuerdo es impresionante. Y ahora lo que viene, que han venido firmando mucho en estos días, porque tienen que ratificar el acuerdo, y están convocando un evento para que al final, le dan un plazo creo que al 21 de septiembre, el que no haya firmado queda a espaldas de la realidad y de la historia. Entonces, ese acuerdo vinculante está como con una ecocelebridad, Leonardo DiCaprio, creó su fundación Leonardo DiCaprio y todo enfocado en lo ecológico. Y todos los líderes que han salido de cargos de gobierno, como ahorita hubo el Congreso de los republicanos y los demócratas, enfocado al cambio climático y la política como tal, así lo hizo el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que saliendo de la presidencia soviética creó el movimiento Cruz Verde Mundial, y así todos estos líderes a nivel artístico, político, etcétera, lo enfocan. Entonces, este es un tema fundamental que estamos abordando. ¿Cómo ser un ciudadano verde? Vamos más rápido entonces. Hay 4 elementos clave. Vamos a ver esos 4 elementos. Uno ve una madre y una hija ahí jugando, de lo que estamos hablando del proceso transgeneracional, y primero hay que creernos que somos ciudadanos verdes. Primero hay que creerse que somos ciudadanos verdes. Eso es toda la vida. Si yo no me hago mi papel, yo no sé quién me lo decía en estos días, no sé si era alguien de aquí mismo que nos visitó o un intercambio, pero que uno se cree que es coach internacional para la vida, que uno se cree que tiene un poder. Yo me imagino, vamos a cambiar de tema y vamos a ponernos aquí medio callejero y criollo. ¿Cómo es que una gente que lee la carta y uno, cómo es la gente que le lee la mano a uno, cómo es la gente que cree en hechicería y que le adivina el futuro de uno? Esa gente se lo cree y las pega y estudia. Yo a veces echando broma me pongo a leer la mano. Mire la cuba acá, aquí dice que usted tal, pero se lo cree uno y convence a los demás. Bueno, hay que ser ciudadano verde y creerse. Segundo, compartirlo. Me lo creo y lo comparto, como lo hace la madre y la niña. Lo certifico, no con el título, no voy a presentar un diploma grandote. Lo certifico, yo estoy certificado de ciudadano verde. Y lo desarrollo con mis buenas prácticas, porque yo puedo decir todo esto y cuando doy la espalda hago todo lo contrario de lo que he dicho.
porque cometemos muchos errores, muchas veces hablamos mucho y hacemos poco, o no compaginamos lo que decimos con lo que hacemos, y es un tema clave, los 4 temas clave de la ciudadanía verde como tal. ¿Cómo definimos al ciudadano verde? Bueno, primero comprometido con la causa ambiental, un compromiso con la causa ambiental. Voy a volver a decir, individuo, persona, ciudadano. Ciudadano que cumple con sus deberes y exige su derecho. Yo no sé si ustedes aquí que consideramos que en Venezuela hay ciudadanos. Aquí lo que tenemos es una mezcla rara, porque aquí lo que exigimos es derechos, 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 y no cumplimos con nuestros deberes. Pisoteamos la norma desde la Constitución, no entendemos las leyes, no las leemos, no nos sirven para nada, ni los abogados. Yo soy abogado y lo pongo en práctica, en el sentido de saber cómo es lo que uno ha estudiado, y hay una decisión de un tribunal y sale, si uno no maneja el capital relacional, el prejuzgamiento funcionarial, la decisión no sale favorable de acuerdo a los elementos que plantea la norma. Hay la tipicidad del derecho penal, hay todos los elementos en el Código Civil, todos los elementos para la conducta de la técnica jurídica. Pero, repito, es un proceso de uno de sentir que este compromiso de ciudadanía debería ser al revés. Deberíamos ser ciudadanos verdes que primero cumplamos con nuestros deberes para poder exigir nuestros derechos. Hay algunos países que aplican cosas, después les hablaré de eso, pero aquí comprometido con el ambiente. Segundo, tenemos que entender esos valores verdes. Al final vamos a ver mucho. Fíjense, está pasando algo histórico internacional, que ella trae un elemento hoy, que estoy seguro que no está en la cartelera, porque habrá mucho, hay muchas maneras de cómo comerse, y ustedes cada uno van a ser magos, van a aplicar su magia, su inventiva, su imaginación para aplicar esa ciudadanía verde. Siguiente. Bueno, este ciudadano planetario, vemos una imagen allí para entender la transformación, estilo Hall, para entender cómo se cambia y se cree Superman, para defender el ambiente comprometido con la ecología. Vamos a hogares ecológicos. Nosotros podemos ir, si somos ciudadanos, a ir a nuestros hogares a poner orden y limpieza. Yo siempre he dicho que uno puede ser pobre, pero no cochino. Entonces uno pobre, pero no cochino. Pobre no pobre porque uno no tenga mentalidad racional. Hay gente que tiene el rancho en la cabeza. La idea se trata de que uno puede ser pobre porque no tenga suficiente dinero, pero es rico en valores. Yo vi una vez, me pasó algo hermosísimo. Estaba vía Valle la Pascua y he visto un terreno humilde, un rancho lleno de flores, sin un papel. Me bajé a tomarle foto a ese rancho lleno de flores, limpio. A veces uno llega a unas casas que hay una aureola negativa, a veces llega a una casa que hay una aureola positiva. Me ha pasado ir a casas de mucha gente de mucho poder económico que se pelean por el dinero, cómo se tratan en familia. Y he ido gente muy humilde que la aureola es de amor y se tratan con aquel elemento de felicidad. Entonces se trata de cómo convertimos la espiritualidad ecológica en nuestro hogar y los elementos donde van cada uno en su lugar, para establecer los mecanismos, también aplicando los niveles de consumo. Aquí podemos ver si nosotros estamos dispuestos a cambiar el mundo. Cambiar el mundo ya no es retórica. Cuando les decía que el tema de los acuerdos de los jefes de gobierno se habla de una ideología ya no de capitalismo, ni de conservadores, ni republicano, ni comunista, ni socialista. Se trata de la ideología del desarrollo sostenible o sustentable. Esa sustentabilidad es la que hoy aplicamos acá como concepto de la espiritualidad para la sustentabilidad. Repito esta magia, porque va a ser para el examen clave. Espiritualidad para la sustentabilidad. Espiritualidad para la sustentabilidad, que es la espiritualidad ecológica. Y esa espiritualidad ecológica nos lleva al cambio. Pero imagínense ustedes si cuidado si no estamos errados nosotros. Ahora se habla de resiliencia, porque es posible que el tema de la sostenibilidad está llegando muy tarde y hay que avanzar para procesos de adaptabilidad y de mitigación mucho más drásticos. Esto nos obliga entonces a concluir lo siguiente, con la otra lámina. La ciudadanía constituye la clave de la sostenibilidad, esta espiritualidad para la sostenibilidad,
y vamos a ver esos nuevos patrones de conducta, que lo veremos al final, y por eso invitamos a la doctora que va a compartir con ustedes. Todos estos conceptos de valores, muchos están claros, pero van de la mano a la creatividad adaptada a nuestras realidades. Por ejemplo, les comento, tuvimos una experiencia hermosa, muchísima a nivel de recorrido mundial, pero una vez estando en Curitiba es una prefectura del estado de Paraná en Brasil, es como decir una ciudad hermosa, hecha por europeos. Se fueron los europeos a Curitiba y transformaron a Curitiba. Y una experiencia de las muchas que vi, les comento tres rápidamente. Una, villas de oficio, que eran las villas de oficio, arriba el dormitorio y abajo la empresa. Pero la empresa arriba, si tenía un hijo en esa casa y estudiaba arquitectura, el cuarto de él estaba juntado con una mesa de arquitectura. Si había un músico, con el músico, de acuerdo a la realidad de lo que... Pero abajo eran todas las empresas con ciclovía y con diferentes mecanismos para que la gente no tuviera que movilizarse tanto. Pero si tenían que movilizarse, iban al centro comercial Alfa, hecho por la prefectura de Curitiba, que era un centro comercial Alfa. Es un centro comercial donde están todos los servicios. Usted paga el agua, paga la luz, va al banco, hace mercado, tiene el ticket de transporte, hace todo y se mueve una sola vez, lo pone la prefectura y tiene todos los servicios públicos. Pero de paso tiene el faro de la sabiduría. ¿Qué es el faro de la sabiduría? Es un faro dividido en dos niveles, arriba el puesto de policía y abajo la biblioteca. Los niños estudian abajo en la biblioteca, el policía está arriba y el faro da la espiritualidad ecológica. Y si no, tienen el camión del reciclaje con una campana. Me llegó el camión que me va a recoger la basura, el aspecto ambiental significativo, y me llevan un control y me canjean la basura, que no es basura, me la canjean por útiles deportivos, por el Niño Jesús, por alimentos, por tickets de transporte, etc. Porque hacen que toda la gente haga valer que la basura no es basura y es un valor importante. De actividades políticas públicas de un gobernador de la prefectura de Curitiba, y lo vamos a ver con la creatividad, con el emprendimiento, con la innovación. Hay que investigar muchas cosas. A veces uno ve algo. Yo esta mañana, cuando me fui, el camión del acero pasó el acero. Una vez me decía, mira papá, me dijo una de mis hijas, papá, si a nosotros nos pagamos nosotros cobramos la basura, me dice ella, me dice una pregunta, papá, hay que pagar la basura. A mí me extrañó, claro hija, eso es un servicio que te presta, que se paga con una tasa. Papá, y si no nos la recogen, de todos modos hay que pagarla. Sí, hija, lamentablemente, si no la recogen, eso te viene y recibe electricidad y tú la pagas. Pero entonces uno se pone a ver un camión de basura que cuando la recogen, pero el muchacho agarra la bolsa y aparece que a veces como la rompe, para que se riegue la basura, o a lo mejor está rota por el perro, por el gato, etc. Y cuando ellos van a echar la basura al camión, se bota toda, pero a ellos no les interesa, a ellos les interesa la basura que van a echar. La basura, si está rota y se botó, no es problema de ellos. ¿Cuál es el nivel de, si uno fuera gobernante? Preparar a todos ellos, porque usted lo que tiene que dejar es que no me quede ninguna basurita, y si se está rota, lamentablemente vea quién fue la persona, habrá una autoridad que la fiscalice, que ponga medidas precautelativas allí, una sanción ejemplarizante, pero que coja la basura. No me quiero encadenar en eso. Y al final, colaboración, aprendizaje, diversión. Y lo otro, que es el ciudadano verde, hay que hacerlo práctico y divertido, porque es un tema de amor, es un tema de sentimiento espiritual. Entonces yo lo voy a hacer divertido, ¿bien? Entonces, ¿cómo es el místico? Es bueno. ¿Cómo es que sea un ciudadano verde? Fíjense, no es nada complejo. Nada complejo. Léeme este concepto. Saber cómo es nuestro entorno para cuidarlo, conservarlo, protegerlo y que nuestros hijos también lo puedan disfrutar. Algo tan sencillo. Yo sé que soy ciudadano verde, tengo que conocer el lugar donde vivo. Si yo quiero defender el agua de Valencia, tengo que conocerlo. Si yo conozco mi casa, el condominio, tengo que conocerlo. A veces uno mismo es muy desordenado y tiene gavetas y cosas acumuladas y no las revisa, y muchas cosas que están ahí que otra gente las necesita, y hay que dar porque es algo sistémico. Haz bien, te vendrá el bien. Si haces el mal, te vendrá el mal. Y eso es otro tema espiritual que ustedes verán. Entonces fíjense, apáguenme la luz ahí, Arturo, y se apaga también. Y uno puede pensar que la ciudadanía verde, y yo les pido a ustedes, también hay una cosa, la licenciada por cierto tiene una, y veo que ustedes como que se pusieron de acuerdo para venir todos vestidos de verde. Pero hay una bola de cristal verde
que dicen que trae buena suerte y va con esa sangre roja, pero que uno la pone de sangre verde, y uno puede pensar que hay una burbuja que viene del universo, o en este momento, en lo místico, en lo espiritual, y que nos está entrando por nuestra cabeza, nos está recorriendo todo el cuerpo y es sanador. Esa luz verde nos está sanando, nos está descontaminando con la confesión ecológica que voy a hacer, con el taller de hoy, con lo que voy a poner en práctica. Me estoy sanando espiritualmente de mi contaminación verde, para ser verde de verdad. Y uno puede decir, se acerca una burbuja de esperanza verde que nos iluminará con nuestra participación protagónica, mística y espiritual de la ciudadanía verde, para lograr una nueva civilización, un hombre nuevo, diferente, reconciliado y aliado con la naturaleza, con la espiritualidad para la sustentabilidad. Esto lo conseguí en internet, esta expresión es mía. Esto de la bola verde la conseguí en Facebook por ahí, me llamó la atención y yo creo que yo entendí que por las redes sociales se me metió la luz verde y yo lo puse en práctica y me lo creo y lo comparto y lo practico y lo desarrollo con ustedes. Entonces, ¿qué pasa con esta luz? Qué sabroso es reconciliarse, qué difícil es casarse ahora, qué fácil es divorciarse. De hecho, de derecho también es un proceso para divorciarse. Pero como uno se debe casar para toda la vida, uno nunca debería divorciarse. Pero si en algún momento uno entendió que se casó o se tuvo una novia o tuvo un amigo, qué sé yo, y quiere reconciliarse, qué sabroso es buscar 2 copas, una botella de vino ecológica, encerrarse con esa persona y matar esa culebra como sea para reconciliarse. Entonces se trata... Por cierto, ese centro, el color verde es sanación. El color verde está en el centro del chakra corazón, del amor, anahata. De hecho, el color verde es un color muy hermoso, muy espiritual, y tiene que ver también con mi nombre espiritual, que es Kiara Kaur, y tiene que ver con el centro del corazón energético. O sea, que todo lo que está hablando del color, el amor, tiene que ver con ese centro maravilloso que estamos aquí compartiendo. Muchas gracias a esa acotación. Me va a echarse para un poquito de y terminar lo que estaba diciendo de lo verde. Porque lo verde es la esperanza, lo verde es el futuro. Si hay futuro es verde. Ante esta crisis espiritual, el futuro es verde como tal. Gracias. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay una moda de todo verde. Todo ahora es verde. Laca verde, tintorería verde, carros verde, eventos verde, etc. Y yo hablo también del sexo verde. Y después podemos aclararle cómo es eso. Y la gente dice, no, y se hacen preguntas y empiezan a echar broma. No es en verdad. Solo es un estudio de Greenpeace que lo aplicó y revolucionó y lo aplica en diferentes partes para entender esa. Y no puede ser ningún tabú porque hasta el sexo es amigable con el ambiente. Es esa revolución también sexual ecológica. Bueno, doctor, los alumnos, ¿verdad? Los participantes, tenemos 8 grupos, cada grupo va a tocar una herramienta del diplomado y la herramienta que están estudiando en un anexo van a relacionarla con la conciencia verde. Y está el grupo de sexualidad sagrada, y tienen que hacer el anexo de sexualidad verde. A la orden con ese grupo y todo. Doctor. Muchas gracias. Todo se puede. Entonces, ¿cómo hacer una ciudad sea más verde? Voy a hacer más rápido por cuestiones de tiempo. Fíjense, ver realmente cómo una óptica de un ciudadano verde que plantea una sociedad cambia la ciudad por sus buenas prácticas. Debemos sumar muchísimo en una red para poder realmente tener conciencia. ¿Usted cree exitoso, profesor, a lo mejor no echar basura a la calle? Más allá que hayan funcionarios que la limpien, por alguien dice, no, que como hay que la limpia, yo lo he hecho en la calle porque no pierden el trabajo. No, se dice, la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Y en ese enfoque tenemos que estar, planteándolo nada más en el tema de desechos sólidos. ¿Siguiente? Aquí podemos ver algunas ciudades emblemáticas, entre ellas está Curitiba. De Curitiba les puedo decir cualquier cantidad de anécdotas, entre otras que son más importantes los arquitectos y los urbanistas que los médicos y los abogados, pero cómo se transformó la ciudad para ser ecológica. Y ciudades como Copenhague. En Copenhague a mí me pasó algo muy curioso, en la COP 14, 18, no recuerdo ahorita. Me voy yo a Copenhague, eso hace un frío horrible. A las 4 de la tarde yo pensaba que me iba a congelar y yo decido irme en un apartamento, me puse en un apartamento que era como de aquí a Puerto Cabello.
Pero la cosa era interesante, uno salía del centro de convenciones, caminaba rápido al tren, y en el tren me monto y consigo una dama como de 40 años, toda catilla, con un sobre todo rojo. Yo me enamoré de espalda, le vi la cara y me enamoré después porque la tenía de espalda. Y da la casualidad, bueno, que terminó el viaje, el trayecto del tren, y había que entrar en un metro, y para donde ella iba yo, y la seguí viendo, y sigo, pero de ahí la veo más de cerca, y me pongo yo más travieso a verla más de cerca. A todo evento sale ella del mismo estación donde tocaba el tren, y me voy detrás de ella, pero cuando veo que ella se va para un gran estacionamiento de bicicleta, y me quedo impresionado, porque yo no creo que esa bella dama se vaya a montar en bicicleta, y de repente la vi que agarró su bicicleta, se montó, y yo vi a esa bella dama yéndose así en la bicicleta, y yo quedé diciendo adiós del corazón, y yo dije, caramba, pero la movilidad urbana, tren, metro, bicicleta para su casa. Perfecto, y seguramente, si yo le hubiera dicho a ustedes, señores, para poder venir al diplomado hoy, tienen que venir en bicicleta, tienen la bicicleta, está la ciclovía, está el estacionamiento para guardar la bicicleta, llegarán aquí sanos y salvos que no se la roben. O sea, un proceso para ver el tema de la movilidad urbana. En consecuencia, otros modelos de ciudades que se ve la transformación importante, donde hay un concepto de que para que haya sustentabilidad, no tiene esto nada que ver con política, tiene que haber verdadera y real democracia. Y hablamos ciudadanía y educación democrática para la sustentabilidad, para que podamos ver esos escenarios hermosos en otras partes del mundo. Por ejemplo, Medellín, una ciudad colombiana que se discute en tema de Medellín, en Brasil. Hay países que están en crisis, ahorita Brasil está en su peor crisis, pero la transformación de Bogotá, Medellín es algo extraordinario. El Instituto Municipal del Ambiente es una alcaldía preciosa, un poder enorme que tienen esas autoridades allí. ¿Cómo manejan? Imagínense ustedes que ellos mismos manejan una planta de tratamiento de aguas, que ustedes para entrar está en la plena ciudad, y ustedes pueden ver los peces, la pecera de los peces, ver el oxígeno, ver la transparencia del agua. Hay un país, en Japón, que la planta de tratamiento está dividida en varios niveles, hasta hay una discoteca arriba de la planta de tratamiento, restaurantes, todo por el sistema de tratamiento de tecnología que se está aplicando para esos fines. Aquí les he hablado rápidamente de una ciudad sucia, oscura. Esa es la criminalística ambiental, un tema que a mí me apasiona, que es lo que vemos que puede cambiar por el tema de normas ciudadanas. Y entonces vemos un individuo, ¿verdad? Pues no se puede llamar ciudadano, un individuo 1, 2, 3, 4 que echa basura, se hace este cúmulo de basura porque no hay la conciencia y es momento de cambiar. Y veamos el otro esquema, aquí podemos ver las dos situaciones. Como abogado penalista, ambientalista, hay más probabilidades que ultraje. Los tres delitos más graves en el Código Penal venezolano es el homicidio, el atraco a mano armada y la violación. Hacer el sexo violentamente con una persona que no quiere hacer el sexo porque lo están obligando a hacer el sexo, que debería ser normal, pero que debe ser voluntario. Entonces cuando una persona quiere ultrajar a otra, lo más seguro es que hay unos espacios de basura oscuros, que la criminalística de la persona que tiene esa mente criminal, por llamarlo de una manera, porque se mete delito, el crimen, es más viable cometerla que en una ciudad verde, iluminada, etc. Veamos todo el contraste. Y aquí vemos el contraste del ciudadano y el anticiudadano. ¿Se acuerdan de estos personajes de la televisión que podemos realmente compararnos aquí? La conciencia ambiental es fundamental, hay mandamientos verdes, siguiente, y aquí les voy a dejar 3 láminas más y aquí cerramos para entender unos mandamientos. Cuidarás el agua. ¿Se acuerdan de la chica que se desnudó completa y cuidar el agua y cómo podemos hacer un taller espiritual enfocado en el agua? Y a lo mejor en las tesis también meten ese elemento. Poetas del agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué influye el agua en mí? De paso, nosotros 3 partes de nuestro cuerpo es agua. Y tenemos que partir de ahí. La energía, no solamente, como decía, la energía espiritual, el tema de los residuos, como ya lo hemos visto y todo lo que se puede hacer, el tema del consumo y sobre todo de la cultura, ya yo no sé cuántas germes, voy a hacer un libro, prometo trabajar en las germes. Anteriormente hablábamos de 3, María Trinidad es experta, dime las 3, María Trinidad. Reeducación, reuso y reciclaje. Y ahora, hoy aprendí una nueva, ya hay 7, en estos días estábamos con la Embajada Mundial de la Paz, tenían 5, y yo llegamos a 7, hoy entendí otra, rearborizar.
Es decir, que ante la crisis planetaria se le coloca una R de ese proyecto de reforestar y se llama rearborizar. Evitar usar productos químicos, un tema importante, tema de las sustancias, materiales, desechos peligrosos. Evitarás hacer el uso de bolsas plásticas. Hay que cargar las bolsas de tela y tal, que los automercados ya no las están dando, no las hay. Reutilizarás el papel, transportarás usando bicicleta o caminando, cuidarás la flora y la fauna, y un elemento fundamental, que pensarás globalmente para actuar localmente. Nosotros, como ciudadanos planetarios globalizados, pensamos global, pero actuamos en el lugar que tenemos competencia, que es el lugar donde vivimos. Aquí hay aspectos del agua específicos. Después de esta presentación, el ingeniero Héctor Escalona, cada uno de ustedes se lo va a hacer llegar para que puedan desarrollarlo, y así del agua, energía, basura, hay diferentes aspectos. Veamos la siguiente. Bueno, un ejemplo, este es otro tema, sobre todo para los niños, porque el agua que nosotros tomamos, si la contaminamos, al final ni esa misma agua no la vamos a tomar. Es un proceso de la imagen de esta gráfica. Entonces aquí es donde yo decía, miren, hay 110 pasos para ser ciudadano. Si yo les digo ahorita a ustedes que para graduarse del coach internacional místico de espiritualidad por la vida, de espiritualidad ecológica, ustedes tienen que cumplir 110 pasos, la próxima clase no viene ninguna. Entonces no, se trata de cierta flexibilidad. Hay una posibilidad de hacer el examen escrito y el examen online, pero fíjense cómo es el sistema de ciudadanía. Apenas dimos unas pinceladas, muy breve, con el complemento de la vida verde en la parte de salud. Pero normalmente se hace el taller. Después del taller se presenta un examen online. Ese examen online le da a ustedes cómo se comportan ustedes en su casa, en su comunidad y en su trabajo. No importa la evaluación que tengamos, inmediatamente sale un certificado online, pero también en este ahorro energético y de recursos, estamos llegando a un acuerdo para que la certificación salga en el diploma final, aparte de lo que vayamos a dar nosotros. Después sale un blog. La idea es que ustedes empiecen a bloguear. Y ojalá en el próximo diplomado podamos premiar a las personas que hayan puesto en sintonía el creerse, de creer, compartir, de desarrollar y demostrar con las buenas prácticas ambientales de esos 110 pasos, y ahora uno más de la vida saludable, que yo creo que todos de una u otra manera queremos hacerlo, esa dimensión. Hay un premio mundial, ya empezamos nosotros a hacer un congreso mundial de Ciudad Verde, lo hicimos el año pasado aquí en Venezuela, ya nos lo están pidiendo en República Dominicana, en otras partes. Ahora este diplomado ya lo están pidiendo, se han enterado una gente amiga de República Dominicana y le están pidiendo a María Tironi que mude esto para allá, y a lo mejor muchos de ustedes hasta son facilitadores, pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que la dimensión de certificarse hay mucha tela que cortar, y este es el canal de la ciudadanía verde. Este es el canal hasta ustedes quieran desarrollar en su tesis algún producto audiovisual, y estamos a la orden acá para también publicarlo y desarrollarlo. Así que de parte de la Fundación Internacional Vida Verde, con este valor agregado de la doctora y con todo el equipo directivo, queremos agradecerle a la licenciada y economista María Tironi y a cada uno de ustedes por permitirnos formar parte de esto. Yo quisiera pedir finalmente que todos nos pusiéramos de pie, levantáramos la mano derecha, porque teníamos que creérnoslo, y tenemos ahora, esta es una juramentación con la mano en el corazón, y a lo mejor hacemos, no importa que sea al revés, vamos a poner la mano en el corazón, porque si entendemos que el gran desafío de ayudar a cumplir el mandato de Dios es trabajar por la naturaleza. Es un mandato divino de Dios trabajar por la naturaleza. Así que yo creo, ¿verdad? Y lo desarrollo, y vamos a decir lo tradicional, para no enrollarnos mucho y no repetir como hacen otras personas. Simplemente vamos a decir, sí lo juro, pero solamente que hoy Dios, el planeta y la espiritualidad ecológica lo juramenten ustedes como ciudadanos verdes, y en ese sentido juran ustedes cumplir a partir de ahora, desarrollar el concepto de la ciudadanía verde. Sí. Si así lo hicieran, como estoy seguro que esto es una sola vez en la vida, hoy se lo proclamamos ciudadanos verdes, espiritualistas para la sustentabilidad, espiritualistas para la ecología, y las bendiciones verdes para cada uno de ustedes. Muchas felicitaciones.